Buenos días, hoy analizo los mercados 22 de marzo de 2026, son las 12 menos 5 de Europa Central. Comenzando con el Eurostoxx, pues bueno, a principios de la semana anterior teníamos aquí una especie de hombro cabeza a hombro, que luego finalmente acabó rompiéndose y bueno, es lógico, no nos podemos centrar estos días solamente en analizar los gráficos a nivel técnico, porque al final lo importante está lo que está sucediendo en Irán, y cualquier noticia positiva que salga al respecto, pues el mercado se lo va a tomar muy bien. Simplemente tenemos aquí el ejemplo del 9 de marzo, donde Trump comunicó en las redes sociales que la guerra no iba a durar mucho, y mira el crecimiento tan rápido que tuvo el Eurostoxx, así como el resto de índices. Por ahora, pues bueno, el Eurostoxx se está acercando a esta zona que fue resistencia del canal lateral desde marzo de 2025. Aquí se podría rebotar y subir de nuevo a la media de 200 sesiones. Fue zona de soporte aquí en finales de septiembre de 2025, mediados de octubre de 2025 y la tercera semana de noviembre. Por otro lado, por la parte de abajo, pues bueno, si consigue hacerse con este canal lateral que comenzó a hacer en febrero de 2025, pues podría permanecer aquí durante un tiempo. Luego también podría ir a buscar, aquí hay una ineficiencia del precio en los 4.964 puntos, que coincide con la parte baja de un canal lateral alcista. Voy a poner aquí en un gráfico de una hora que se ve mejor, de un día, perdón, de un canal lateral alcista que empezó a formar pues después del crash del COVID. Entonces, bueno, sí que veo en un principio una resistencia que va a tener de forma inmediata. Va a ser la media de 200 sesiones que podría ir a buscar esta próxima semana. Bueno, ya veremos. Los índices europeos realmente están todos un poco igual. Aquí el DAX sí que lo veo un poco más bajista. Igual tenemos canal lateral alcista que comenzó a formar en mayo de 2022. Podría ir a buscar esta zona de ineficiencia de precios de los 21.540 puntos aproximadamente, para luego rebotar y buscar la media de 200 sesiones en gráfico diario. También tienes otra ineficiencia de precio en 19.928 y bueno, también nos está dejando aquí más ineficiencias. Sí que es verdad que si rompe la media de 200 sesiones, pues podría buscar estas ineficiencias y no veo mucho más por aquí. Bueno, también interesante comentar que, por ejemplo, ves aquí un canal lateral formado en mayo de 2025 y que nos ha durado hasta la semana pasada. Lo ha roto, entonces, cuando tú rompes un canal lateral tendrías que buscar cuál es el objetivo. Aquí lo he marcado. Entonces, el objetivo mínimo que tendría que ir a buscar el precio es esta ineficiencia de precios de 21.550 puntos aproximadamente. Pero bueno, si salen muy buenas noticias con respecto a lo que está sucediendo en Irán, pues es que el mercado fácilmente puede rebotar y, lo dicho, ir a buscar la media de 200 sesiones para luego a lo mejor mantenerse aquí durante unas semanas, un tiempo, y luego ya proceder con la caída. Porque todos los efectos, yo creo que el mercado está descontando muy agresivamente lo que puede suceder en la economía, como siempre hace. Como al final el mercado es un reflejo de lo que sucede en la economía de 6 meses para adelante. Entonces, yo creo que realmente los gráficos están sobrevendidos, mi visión personal, como puede ser cierta o no.
Yo creo que los mercados están sobrevendidos, entonces podrían rebotar aquí y luego ya cuando se vean los efectos que ha tenido o está teniendo estas semanas en el mercado, pero que no veremos esos efectos de aquí hasta dentro de unos meses, pues ya a lo mejor ese enfriamiento en la economía pues sí que puede desencadenar en una fuerte caída en las bolsas. Pero por ahora realmente las caídas básicamente son porque vemos una noticia de un día hay una noticia positiva, por ejemplo el 9 de marzo, Trump dice que la guerra va a durar poco, sube muy fuerte el mercado, que no, que impactan en una zona muy importante a nivel energético, cae el mercado, que hay acuerdo no sé qué, o parece haber un acuerdo, suben las bolsas, que no, caen. En fin, el mercado simplemente está reaccionando a noticias, no hay mucho más allá. El IBEX, pues bueno, podría ir a buscar a nivel técnico, repito, solamente centrándome en nivel técnico porque no tenemos mucho más allá. Igual, el IBEX tenía aquí en el gráfico de 4 horas, un hombro cabeza a hombro que lo puse por las redes sociales, que al finalmente pues no consiguió subir al alza. Esta sería la zona objetivo y como rompió el hombro 2, pues esta zona de 16.900 que fue el hombro 2, el precio rompió esta zona, lo que desactivó esa estructura. ¿Y qué zonas podría buscar? Pues bueno, tendrías aquí una primera zona de soporte que son los 16.426 y coincide con la parte alta de un canal lateral alcista que el IBEX comenzó a formar en agosto de 2022. Y poco más sobre esto. El CAC no hay nada en especial. Ahora está volviendo a esta zona del canal lateral que estaba en mayo de 2025. Si lo rompe, pues bueno, podría buscar estas zonas de por aquí de 7.000 puntos, que justamente en esta zona, pues aquí tienes una ineficiencia de precio que la voy a marcar ahora mismo. En cuanto al FTSE, pues está muy afectado por toda la situación. Sí que es verdad que, mira, a nivel técnico se está acercando a la media de 200 sesiones. No la ha tocado todavía, pero bueno, aquí podría tener un bonito rebote. Primeras zonas de resistencia. Pues en un gráfico de 4 horas podría ser toda esta oferta que comenzó aquí, bueno, que coincide con estos niveles que he marcado de 10.444. Justamente ahí podría buscar la media de 200 sesiones en el gráfico de 4 horas. Y luego también tienes aquí otra zona de oferta bastante interesante en los 10.662 puntos. En cuanto a los índices americanos, pues bueno, he marcado esta zona aquí a vigilar. Si rompe esta zona, pues muy probablemente vaya a buscar esta siguiente zona de los 6.150 puntos. Pero bueno, es que al final dependemos mucho cómo avance el conflicto. Sí que es interesante mencionar que, pues, por ejemplo, aquí llegó a la zona de los 6.500 puntos, que fue soporte en octubre y en noviembre de 2025. Y si nos fijamos aquí hubo una gran recuperación. Bueno, aquí hubo un poco de incertidumbre, pero luego hubo prácticamente una recuperación en V y hasta superó los máximos históricos en octubre de 2025. Aquí tienes también otra recuperación en V
yo creo que el mercado podría ir a buscar una recuperación también. ¿Y por qué digo esto? A nivel gráfico está la situación muy muy mal, como esta zona realmente la ha liquidado completamente y, y sin ningún problema podría ir a buscar esta zona de los 6.350 puntos en un principio, pero porque digo que estoy bastante positivo con las bolsas americanas, porque si recordamos, eh, a finales de este año, en noviembre, están las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Y justamente Trump, cuando aplicó los aranceles, bueno, pues las empresas, los millonarios o multimillonarios de Estados Unidos, pues ganaron mucho dinero. Y más aún con el simple hecho de que finalmente se confirmó que no tenían que devolver ese dinero a la gente que compró esos productos. Entonces, como tal, ya tiene ganado el voto de la gente de clase alta americana. Y ahora, ¿qué tendría que hacer Trump para ganarse el voto de la gente de clase media, clase baja? Pues tendría que bajar los tipos. ¿Y cómo puede bajar los tipos? Pues asegurándose que la inflación no sea alta. Y para hacer que la inflación no sea alta tendría que conseguir un alto al fuego, un acuerdo de paz, pero por lo menos no prolongar la guerra de Irán, como buscar algo para solucionarlo rápido. ¿Y esto por qué sería interesante? Porque justamente hace unas semanas vi un gráfico de que justamente la deuda estudiantil eh, estaba siendo de las más altas en estos últimos años. Entonces tú simplemente, si bajas los tipos de interés, esa presión sobre el crédito que van a tener la gente que tiene deudas pues va a ser menor, y con eso pues puedes conseguir el voto de esa clase media y clase baja. Pero siempre es una predicción que tengo que se podría cumplir, y eso. Y es que yo personalmente veo un rebote de aquí a lo mejor hasta verano, y luego ya cuando vengan los efectos en la economía sobre lo sucedido estos días y a lo mejor estas próximas semanas, porque todavía hay bastante incertidumbre con el conflicto, pues cuando ese impacto llega a la economía, que llegará dentro de unos meses, pues ahí pues a lo mejor sí que veremos una desaceleración económica, y eso pues ahí sí que podría provocar cierto miedo. En cuanto al SP 500, pues bueno, tendría aquí una primera zona de soporte que son los máximos de 2025, pero, pero bueno, ahora mismo por ahora está respetando esta zona de soporte de los 45.754, aunque realmente no sé si aguantará después del ultimátum que ha hecho Trump de abrir el estrecho de Hormuz en 48 horas, o habrá graves consecuencias. En cuanto al Nasdaq, pues interesante mencionar que llega una zona de soporte bastante fuerte, la ha liquidado, pero bueno, podría recuperar estos niveles. En primer lugar, tenía una resistencia a la media de 200, media de 200 sesiones en gráfico diario. Luego tendrías aquí una resistencia en los 24.883 puntos. Y por último, una resistencia en los 25.835 antes de ir a buscar pues, los máximos de febrero, máximos históricos y máximos de octubre de 2025. Una cosa que me llama mucho la atención es que también si vamos al Russell 2000, que son poco las medianas empresas de la economía americana,
pues están aguantando muy bien. Aquí está aguantando aquí a la media de 200 sesiones y eso significa que el mercado y la economía americana está bastante fuerte. Al final, la caída que tuvo el S&P 500 esta semana fue, yo creo, porque el comentario muy desafortunado de Powell que dijo, no, es que aquí había una persona cuando llegamos al acuerdo de mantener los tipos, hubo una persona que mejor dijo que habría que subir los tipos. Es que ese tipo de comentarios sienta fatal al mercado y bueno, pues ahí es cuando se desplomó, que a lo mejor la Fed podría haber bajado los tipos para reducir un poco el efecto del tema de la economía, pues del tema de petróleo. Que al final la Fed simplemente se basa en datos históricos. En fin, bueno. Eh, el Nikkei de Japón, nada. Aquí tenía una zona interesante de soporte que al final no la ha respetado en absoluto y pues podría ir a buscar esta zona de por aquí en un primer instante. Hong Kong, aquí hay muchísima liquidez en estos niveles de 28.568 y 30.650. Sí que es verdad que aquí tiene un canal lateral bajista que ha hecho primer toque, segundo toque y tercer toque, pero yo creo que esto podría darse un giro sin problema y subir de nuevo. China también interesante, China lleva en un canal lateral desde 2025, no ha crecido, sigue en los mismos niveles y sí que sería interesante ver que si por ejemplo China, a ver si lo puedo dibujar por aquí, ¿dónde está el pincel? Si China sube en esta dirección, pues supondría que muchos inversores están llevando su dinero a economías emergentes y yo creo que podrían sacar dinero de la bolsa americana. Pero en este caso me da a mí la sensación de que es más probable que vaya a ir a buscar estos zonas de soporte de los 8.165, 8.165, 8.300, bueno, los ya 8.379 ya está, ¿no? Sí, sí que ya está por esta zona. Bueno, los dibujitos que acabo de hacer ya los elimino luego. Y una cosa que me gustó mucho del cierre del viernes es que la volatilidad... A ver, Jaime, deja de dibujar. Que me gustó mucho de la volatilidad de Estados Unidos es que se redujo, como tuvimos aquí esta gran subida el 9 de marzo, luego caída de Trump diciendo que la guerra no iba a durar mucho tiempo y se mantenió en un canal lateral bajista. Sí que es verdad que no me gusta, bueno, y el viernes cerró aquí por debajo del canal, sí que no me gusta nada que aquí hiciera nuevos máximos. No sé si era para hacer un false breakout a la baja, pero bueno, ya lo veremos la próxima semana. Y en cuanto al petróleo, pues bueno, aquí se puede ver que Europa está en una situación bastante más complicada que Estados Unidos, porque el precio perfectamente podría ir a buscar esta zona a los 130, 120, 130 dólares el barril. Y en cambio, Estados Unidos, bueno, estaba enseñando el gráfico semanal. Si vemos el gráfico diario de Europa, del UK Oil o Brent, aquí hay mucha volatilidad en el precio. En cambio, si vamos al de Estados Unidos, mira qué bien controlado lo tienen
y aquí ya tienes una primera zona de resistencia que la está manteniendo muy bien, que son, no quieren que el precio del barril suba los $100. Y bueno, ya para terminar, el euro dólar me gusta mucho que haya hecho soporte en esta zona de los 1.1408. Tendrías una primera zona de resistencia aquí en los 1.1612. Luego tendrías aquí la media de 200 sesiones en gráfico diario. Y esto está mal colocado porque tendría que estar por aquí. Y en los unos 17,60. Yo personalmente veo que Estados Unidos siga continuando el fomentar un dólar débil. Un dólar débil al final a los americanos les va a afectar para importar, pero Estados Unidos la verdad es que es una economía que exporta bastante y si exporta más, bueno, si tiene un dólar débil va a poder exportar más porque va a poder exportar más y más barato, que no me sale la palabra. ¿Y qué zonas podría ir a buscar? Pues sí que es verdad que ya fue a buscar esta zona de los 1.20 que fue mínimos en junio de 2010, en 2012, pero yo creo que podría realmente ir a buscar esta zona de por aquí, de los 1.25.